El panorama político mundial ha estado bastante convulso en los últimos meses. El intento de desvivición a Donald Trump, la renuncia de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, el derrocamiento de la primera ministra de Bangladesh y, por supuesto, las elecciones de Venezuela. Una vez más, el oficialismo y la oposición han salido a determinar en las urnas el futuro del país. Pero parece que Nicolás Maduro, como buen representante de la extrema izquierda, se quiere agarrar al poder como un gato a las cortinas, limpiándose el culo con la voluntad de los habitantes del país. Por ello, hoy vamos a hablar del ascenso de este funesto personaje que, teniendo la oportunidad de encauzar a su país hacia la prosperidad, prefirió seguir los pasos de su antecesor y terminar de hundir a una de las naciones con más riquezas del mundo. Dadle la bienvenida a esta galaxia del Icuverso al hombre que habla con los pájaros, al multiplicador de penes, al venezolano con el inglés más perfecto de todos, a Nicolás Maduro Moros. Nace el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Es hijo de Teresa de Jesús Moros de Maduro, de nacionalidad colombiana, y de Nicolás Maduro García. La familia de Maduro Moros formaba parte de la clase media caraqueña y vivía en un edificio de apartamentos en el sector de los Chaguaramos. Su educación temprana la recibió en un colegio de monjas y sería en el antes mencionado sector Chaguaramos donde transcurriría la infancia y la juventud de nuestro prota junto a sus tres hermanas. Maduro creció dentro de una familia con pensamiento de izquierda. Su padre, que se desempeñó como economista, fue dirigente sindical y dirigente del Partido Socialdemócrata, Acción Democrática. Y sí, sé que a día de hoy AD, siglas del partido, está ligado con la oposición y muchos creen o piensan que es un partido de derecha, pero nada más lejos de eso. ¿Cómo que no? Hasta han formado parte de la Internacional Socialista y eso es decir mucho. Estas movidas de sus padres fueron las que poco a poco despertaron su afinidad por la política, por supuesto, desde una perspectiva más bien zurda. El padre de Maduro estuvo exiliado en Bogotá durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez por participar en la planificación de un frustrado paro petrolero en el estado Zulia, que fue durante décadas el corazón petrolero del país. Respecto a sus estudios secundarios, este los cursó en el Liceo Urbaneja HPO, en Los Rosales de Caracas. Estando allí empezó a iniciarse en política uniendo a la Asociación de Estudiantes. Durante su adolescencia y juventud practicó el béisbol, jugando en la posición de pitcher, y durante un tiempo formó parte de una banda de rock llamada Enigma, en la que se desempeñó como bajista. ¿Y esto qué coño nos importa, IQ? Calma, a los 15 años fue expulsado del liceo por organizar una movilización estudiantil, pero finalmente terminó sus estudios, aunque no ingresó a la universidad. Es decir, el presidente de Venezuela terminó el bachiller, y punto. O como dicen en otros países, la preparatoria. Durante su adolescencia ingresó en la Liga Socialista. Dentro de este partido llegó a ser miembro del Comité Nacional de la Liga Socialista y el Comité Regional de Caracas, y con el tiempo también trabajaría como guardaespaldas de otro funesto personaje de la política venezolana, José Vicente Rangel, a quien sirvió durante su infructuosa campaña de elecciones en 1983. Por cierto, ¿vosotros contrataríais de guardaespaldas a Maduro? ¡No! Por cierto, ¿sabéis qué otra persona a la que también odio sirvió como guardaespaldas durante bastante tiempo? ¡Steven Seagal! Durante los años 1986 y 87 cursó estudios en la Escuela Cubana de Formación de Cuadros Políticos de Izquierdas Nico López, en La Habana, gracias a una beca otorgada por su partido. Según las fuentes, la Nico López ha sido refugio ideológico para la capacitación de dirigentes y cuadros de juventud comunista. Se considera una escuela de revolucionarios, pero ha servido para la instrucción y el adoctrinamiento de cientos de figuras de liderazgo político en América Latina y África. Podríamos decir que es como una universidad de comunistas. Mi querido padre. ¡Mi hijo es comunista! El 9 de junio de 1988 contraería matrimonio con una mujer llamada Adriana Guerra Angulo en la jefatura civil de la parroquia El Valle, y el 21 de junio de 1990 nace su único hijo, Nicolás Maduro Guerra, que tiene la misma cara de subnormal que el padre. Yo soy Sam. Con un hijo y una esposa le toca ponerse a hacer lo que menos le gusta: trabajar. En febrero de 1991, a los putos 28 años, empieza a trabajar como conductor de Metrobús
autobús para el metro de Caracas, con el cargo de operador de transporte superficial. Allí desarrollaría también su faceta de dirigente sindical, convirtiéndose con el tiempo en el fundador del sindicato del metro de Caracas, Sitrameca, y según el mismo Maduro, esta movida de ser sindicalista fue idea de la Liga Socialista, por la importancia del metro como medio de transporte masivo para Caracas. Fue destacado activista por la libertad de Chávez cuando éste se encontraba en prisión por su participación en la insurrección militar del año 1992. En aquellos días solía reunirse en la clandestinidad con los objetivos sociales que apoyaban el proceso revolucionario. Aunque no se conocían personalmente, Maduro se convirtió en seguidor de Chávez junto a la Liga Socialista y otros grupos de izquierda. Ay, no deja de asombrarme, señor. Mi lamebotas aquí presente dice que no deja de admirarme. Con el tiempo, Maduro visitaría en la cárcel a Chávez y sería encantado por el militar que estaba encerrado volviéndose loco de tanto leer. Por esos días también se cruzó con Cilia Flores, su actual pareja, y quien como ya dos parece tener las prótesis dentales demasiado grandes. Perturbador. En esos años, la ahora concubina del Bigotes era una abogada sumada a la causa de la liberación de los golpistas, y que, de acuerdo a Maduro, enamoró con su habilidad para hablar con el corazón. Luego del indulto de Chávez por el entonces presidente Rafael Caldera y su salida de prisión en 1994, Maduro y otro grupo de seguidores ayudaron a Chávez a organizar su movimiento político. En 1997 acompañó a Chávez en la fundación del movimiento Quinta República, partido que apoyó la campaña presidencial de 1998 cuando Hugo Chávez resultó elegido presidente de Venezuela. Y para los que queráis saber cómo fue que Chávez llegó al poder y demás, podremos hacerle un vídeo, pero tendréis que pedírnoslo violentamente. El éxito electoral del chavismo contribuyó al ascenso político de Maduro. Primero, como diputado para la Asamblea Nacional de 1999, donde también se convertiría en jefe de la fracción parlamentaria del MVR en la Cámara de Diputados. Además, integraría la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social y la Comisión Permanente de Juventud, Recreación y Deportes. Ahí es nada. Cuando llegaron las elecciones del año 2000, Maduro fue elegido diputado por el Distrito Federal, la capital, por el periodo de 2000 al 2005. Ese último año sería presidente del Parlamento. Al acabar la legislatura fue reelegido, pero duró poco en el cargo, ya que en el 2006 asumiría funciones como ministro de Relaciones de Exteriores, cargo que ocupó hasta principios del 2012. Durante este periodo trabajó en organismos de integración como la CELAC, el ALBA, UNASUR y Mercosur, los tres primeros organismos promocionados por el mismo Hugo Chávez con el pretexto de la unión entre los pueblos, aunque en la práctica era comprar simpatías a base de petróleo. Ni me sorprende. El 10 de octubre del 2012, 3 días después de las elecciones presidenciales donde una vez más Chávez era el candidato vencedor, fue nombrado nuevo presidente ejecutivo, una movida que llamó la atención de algunos, pero no era tan extraño, pues Chávez solía cambiar cada cierto tiempo su tren ejecutivo. En diciembre del mismo año llegaría la sorpresa del siglo. Hugo Chávez, que venía padeciendo de cáncer, le informaba al país que debía viajar a Cuba para volver a operarse, pero sumaba un pequeño factor a la ecuación, que en caso de que algo le ocurriese, su sucesor elegido sería Nicolás Maduro. Ese escenario que obligaría a convocar a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Técnicamente, Maduro debería asumir el cargo de presidente de la República hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones y allí, con el respaldo dado por Chávez, nuestro prota sería el candidato para la presidencia. El 9 de enero del 2013, el siempre democrático Hugo Chávez designó a Nicolás Maduro como presidente del Consejo de Ministros. Esto debido a unos tratamientos médicos. El plan era simple: hacerse el tratamiento, mejorar y volver. Es un plan perfecto, sin fisura. Pero por mucho poder que tengas, la muerte le llega a tiranos y a héroes por igual, y la huesuda decidió que ya era la hora del caudillo. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez el 5 de marzo del 2013, tan solo 3 días después, Nicolás Maduro Moros fue investido presidente interino, el número 48 de Venezuela, en un acto de juramentación celebrado en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo.
Esto se va a poner feo. Según la interpretación del artículo 233 de la Constitución venezolana, tendría que haber sido el presidente de la Asamblea Nacional el que asumiese la presidencia de la República al producirse la falta absoluta del mismo. Según este artículo, le correspondía a Diosdado Cabello, que tenía ese cargo, pero Chávez podría haber sido un medio cabronazo, pero no cabronazo y medio. Él sabía que los venezolanos quieren a Diosdado como a las cervezas, frío y echando espuma por la boca. Oye, tranquilo, viejo. Y antes de que me vayáis a decir que soy parcial, aclaro que sí que lo soy, pero la información que doy no lo es. Para los que lo ignoran, este personaje está señalado de estar inmerso en el narcotráfico, negocios ilícitos y ya directamente cae mal. En serio, cae mal como Óscar Puente aquí en España. En serio, escúchalo hablar más de 5 minutos seguidos. Pero por muy mal que me caiga Óscar, siempre voy a poder reírme de sus berridos de colegiala cuando se cayó en un agujero de Valladolid. Tiene que ser el pelo. ¿Pero por qué llora tanto? Porque se ha partido la rodilla o algo. Se ha podido joder, ya ves tú, una rodilla, te la puedes haber dislocado, sacarlo la rodilla. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que era constitucional que al morir el presidente, el vicepresidente asumiese el cargo de presidente encargado, en este caso, Maduro, y que no existía ningún impedimento legal para que éste pudiese presentarse a las elecciones. Claro, este tipo de cosas hizo que muchos dentro de la cúpula del poder, hasta ese entonces chavista, lo empezasen a mirar con malos ojos. El PSUV, partido fundado por Chávez y otras organizaciones políticas de izquierda, apoyaron la inscripción de su candidatura a la presidencia. Maduro, por su parte, centraría su campaña en darle continuidad a la gestión y el proyecto del fallecido presidente Chávez. Durante la campaña electoral, Maduro acusó a la oposición de planear sabotear las elecciones presidenciales implicando directamente a Enrique Capriles, a quien acusó de querer provocar violencia posterior al evento electoral. Aparte de atacarlo por todos lados, que si se drogaba, que si tenía problemas mentales y hasta le revolvieron el pasado acusándolo de homosexual, porque en el año 2000 le habría pulido la espada de carne a un amigo dentro de un coche. Después que lo descubrieron en un acto de sexo oral o no sé, una cosa ahí que yo tengo los documentos, pero los documentos están ahí en el Twitter. Existe una parte policial de eso, así que puede que sea cierto o puede que no. A mí me da igual, pero esto es historia. Las elecciones presidenciales de Venezuela se desarrollaron el 14 de abril del 2013. En ellas hubo 14.988.563 votantes, según el CNE, Consejo Nacional Electoral, ente encargado de llevar las elecciones en Venezuela. Según este organismo, los votos válidos se distribuyeron de la siguiente manera. Nicolás Maduro Moros obtuvo 7.587.532, el 50.61, y Enrique Capriles Radonsky 7.363.264, el 49,12%. ¿Son estos resultados confiables? Difícil de saber. Maduro no era Chávez y, para bien o para mal, Chávez tenía este aura carismática de líder populista del cual el bigotes carecía. Nicolás Maduro fue juramentado como presidente de la República el 19 de abril del 2013. Por cierto, Maduro presentaría el mismo plan de gobierno con el que Hugo Chávez resultó elegido en las elecciones presidenciales anteriores, llamado Plan de la Patria 2013-2019. El 11 de junio del mismo año, el CNE anunció la finalización de la auditoría al 100% de los votos emitidos, confiriéndole definitivamente la victoria a Maduro. Oh mon Dieu, wow. 6 meses después de ser elegido, Maduro, usando las atribuciones que le confiere la Constitución, gobernó con ley habilitante, una medida que le daba poder para legislar en consejos de ministros, lo que, de cierto modo, afecta las funciones de la Asamblea Nacional. Como era de esperar, Maduro siguió la misma línea de las políticas económicas existentes de su antecesor Hugo Chávez. Maduro recibió una economía endeudada con una alta tasa de inflación, con un alto gasto público y de problemas de escasez en bienes. Estas eran dificultades económicas a las que el gobierno se enfrentaba, y la continuación de las medidas de control económica no corregidas en su momento fueron una de las tantas razones de las protestas que hubo en su momento en Venezuela. ¿Aceptó Maduro que la culpa era de las medidas tomadas por el gobierno de Chávez durante los años anteriores? Pues no, la culpa de todo la tenían los enemigos que ellos mismos habían inventado: la oligarquía apátrida, la guerra económica y el famoso imperio.
La oligarquía es básicamente la oposición. Si usted, particular, critica al gobierno, ya forma parte de esta oligarquía. Así no tengas un puto duro. La guerra económica es el nombre que le dieron al desabastecimiento provocado por sus errores en el plano económico y financiero. Y el imperio es todo aquel que critica al gobierno, pero desde fuera. Ejemplo, digamos que mañana España tiene un presidente con los huevos bien puestos y habla del desastre provocado por Maduro. Pues ese ya pasa a ser el imperio. Y entonces empieza la dinámica de en la conquista de los españoles, bli bli, bli bli bla, el oro, los espejos, tiquiti tiquita. Si es el gobierno de Estados Unidos, entonces ese es el imperio y vuelven con la dinámica. Los estadounidenses mataron a las tribus, invadieron países, mataron líderes, bli 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 bli. Que todo esto puede ser verdad o no, pero no quita que estás escurriendo balones fuera para evitar asumir tus cagadas. ¿Cierto? Maduro tuvo en sus manos la ley habilitante hasta el 19 de noviembre del 2014 y durante ese tiempo estuvo legislando para enfrentar la corrupción y enrumbar la economía. Spoiler, no ocurrió. De hecho, ocurrió todo lo contrario. El 10 de marzo del 2015, Maduro solicitó otra habilitante. En este caso, la habilitante se utilizaría para enfrentar lo que Maduro llamó la agresión del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos. ¡America! ¡Woo! La Asamblea Nacional le otorgó el poder a Maduro para dictar decretos hasta el 31 de diciembre del 2015. Aquí fue cuando comenzaron las famosas sanciones. Si se te iba la electricidad, era por una sanción. El agua, otra sanción. Te ponían los cuernos, sanción. Para mayo del 2017, Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente mediante decreto presidencial para redactar una nueva constitución para Venezuela. Constitución acorde a sus intereses. Sutil. Primeramente tendría una vigencia de 2 años, pero como no pudo hacer todo lo que necesitaba para hacer en ese tiempo, mediante un decreto extendió su vigencia hasta el 2020. Gran parte de la comunidad internacional desconoció la legalidad de esta asamblea, pero a Maduro se la sudaba. Con el control de los cuerpos de seguridad, hay pocas cosas que lo pudiesen detener. La economía de Venezuela empeoró y empezó a caer abruptamente. Ya desde el 2016 las cosas venían cayendo, pero para el 17 las cosas se fueron todavía a peor. La escasez aumentó de tal manera que para las personas, aún teniendo el dinero para comprar, no podían obtener productos para su consumo. Todos los días de aquí voy a otro lugar a hacer otra cola para comprar acción para fregar los platos. Se hizo popular la famosa masa de maíz amarillo o la de yuca. Incluso los granos desaparecieron de los anaqueles, siendo el último superviviente el ahora odiado frijol chino. Volveré. Que le salvó la vida a más de uno en estos años. Y que me desmienta algún venezolano, esta información es de buena fuente. Por supuesto, el gobierno afirmaba que todo esto se debía a los conflictos políticos. Recordad los puntos de los que hablamos antes. A una importante caída de los precios del petróleo y a la terrible guerra económica. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? El desempleo aumentó de forma exponencial y mucha gente pasó al trabajo informal como forma de buscar otros ingresos. Pero según las afirmaciones del gobierno liderado por Maduro, el índice de desarrollo humano de Venezuela lo único que hacía era crecer. El nivel educativo también, y ni se diga el nivel de vida. Venezuela era el país de las maravillas, la envidia del mundo, y yo quiero lo que fumaba Maduro en esa época. Nos tienen envidia. Santos me tiene envidia a mí, compadre. Obviamente la realidad que se vivía era otra, realidad que no se podía poner de manifiesto porque los medios optaban por la autocensura, y si algún periodista internacional entraba a Venezuela a mostrar la realidad de la mayoría del país, era rápidamente señalado de ser un lacayo del imperio. Ya en el 2018 el gobierno de Maduro lanzó un nuevo paquete económico y la creación de un nuevo cono monetario, el Bolívar Soberano, aparte de un súper necesario incremento del salario mínimo que fue absoluta y totalmente devorado por la inflación. El anuncio de este paquete fue denominado Viernes Rojo, y mientras el gobierno se vanagloriaba de estar haciéndolo bien, la gente seguía en la misma dinámica. Es decir, unos buscándose la vida y otros muchos dejando el país en busca de nuevas oportunidades. Obviamente el gobierno de Maduro se dio cuenta de que muchas personas estaban dejando el país y que Venezuela estaba cada vez peor. Por ello crea el mal llamado Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo. La puta madre, qué miedo me da solo decir este nombre. Supuestamente esta nueva entidad era para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Sí, cómo
Ese viceministerio tenía más de 30 misiones sociales. Aparte, por este tiempo, Maduro lanzó el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, un programa para distribuir paquetes de alimentos subsidiarios. Pero dichos alimentos suelen ser de la peor calidad posible. Incluso al inicio eran en su mayoría importados y no cumplían siquiera con los estándares de calidad del mercado venezolano. Por supuesto, los comités han estado sujetos a controversias, muchas denuncias de corrupción, su uso político como medio de amedrentamiento a los habitantes más humildes, amenazas de quitar el beneficio si realizan algún acto de rebeldía contra la gestión del gobierno. De hecho, todos los beneficios que de una u otra forma el gobierno les ha otorgado a la población, alimentos, pensiones, bonos, viviendas construidas por el Estado, todo esto es usado para chantajear a la población mediante los llamados consejos comunales, los que son la punta de lanza del régimen en los barrios. Ellos nos amenazaron a nosotras que si seguíamos denunciando, ellos nos iban a quitar los beneficios. ¿Cuáles? Si nunca los hemos tenido. Es decir, el pueblo jodiendo al pueblo. ¿Y cómo cojones se hace eso? Ahí voy. Resulta que a mediados del 2017, Maduro creó el llamado Carnet de la Patria. Un instrumento de control social que a simple vista parece un documento de identificación con un código QR. Este permite al gobierno conocer el estatus socioeconómico de la población, pero en la práctica es un instrumento de coacción para la compra de votos de los más vulnerables e ignorantes durante las elecciones regionales, municipales y hasta presidenciales. Por allí el gobierno asigna una variedad de pagos, subsidios, beneficios sociales y bonos. Los mandamases dicen y sostienen que dichos beneficios son para la población afectada por las llamadas sanciones. Pero resulta bastante conveniente que es cuando se viene alguna elección de autoridades cuando más beneficios les llegan a las personas, y a quienes los reciben se les amenaza para que no olviden por quién tienen que votar. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Actualmente, mediante el Carnet de la Patria, se abona parte del salario de los empleados públicos venezolanos. Esto con la finalidad de que ese pago no tenga incidencias en los demás beneficios de ley que les corresponden a dichos trabajadores: jubilación, pensiones y vacaciones, obligándolos a ingresar al sistema Patria para poder obtener remuneración de su trabajo, que por cierto no alcanza ni para la tercera parte del costo de la cesta básica. Ojo, no es la primera vez tampoco que un gobierno venezolano se la juega a los empleados. Ya antes había implementado el llamado Cesta Ticket, que básicamente tenía los mismos contras en cuanto a los beneficios, pero la economía era otra y la gente no pensaba a futuros, solo veía la tiquetera y era feliz. No. Bueno, sí. En correlación al ámbito internacional, las relaciones exteriores de Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro han significado, por una parte, una continuación de la política exterior de Hugo Chávez en asuntos como los acercamientos a Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán y China, y el alejamiento de Israel y Estados Unidos. Muchos problemas a nivel internacional están relacionados con el señalamiento de que miembros del gobierno de Maduro están vinculados con narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción. Entre estos señalados están varios generales. El mismísimo Diosdado Cabello, que es señalado por ser cabeza del llamado Cártel de los Soles, y hasta unos sobrinos de Maduro fueron apresados en Estados Unidos por narcotráfico, aunque tiempo después Joe Biden los intercambiaría por ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela por diversos cargos, como terrorismo. Porque sí, si eres estadounidense en edad militar y con pasado en algún tipo de cuerpo militar o simplemente no les cuadra tu historia, el gobierno te va a tener bajo la lupa hasta que te vayas del país. En el mismo 2018, la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro decretó que las elecciones presidenciales previstas legalmente para diciembre de ese año debían realizarse antes del 30 de abril y, como se hace lo que él dice, también solicitó a la Constituyente que se realizasen elecciones para los consejos legislativos estatales y municipales, pero se le asignó la fecha para el mes de mayo. Maduro decidió lanzar su candidatura para reelegirse, contando con el apoyo de 10 partidos políticos. La oposición venezolana, en su mayoría, decidió no participar en las presidenciales por considerar que el proceso era ilegal. Sin embargo, Henry Falcón, presidente del partido Avanzada Progresista, inscribió su candidatura, acto que fue rechazado por la oposición, pero con el pasar de los días se inscribieron otros candidatos. Nicolás Maduro
Maduro inició su campaña antes del tiempo electoral reglamentario y, sin separarse del cargo de presidente, prometió beneficios a quienes votasen por él, hechos que son prohibidos por la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley en contra la corrupción. Henry Falcón, por su parte, prometió que de ganar las elecciones dolarizaría los salarios e implementaría un modelo económico de producción abierta, entre otras cosas. Días previos al 20 de mayo, fecha establecida para las elecciones, Falcón solicitó al CNE sancionar a Nicolás Maduro por violar la ley al ofrecer al electorado premios pagados con dinero público a través del carnet de la patria en los puntos rojos. Estos son unas mesas ubicadas fuera de los centros de votación donde se le solicita al elector registrar su voto mediante el código QR impuesto en el anverso del carnet de la patria. Una vez registrado el código, se recibía un bono en la cuenta del portal Patria y, por supuesto, al que no pasaba por el punto rojo se asumía como opuesto al gobierno. Vaya dato perturbador. El 17 de mayo, la Sala Electoral del TSJ dictó la sentencia número 52, en donde rechazó la petición del candidato opositor, alegando que las solicitudes cautelares se trataban de hechos futuros e inciertos. Sin embargo, no fueron ni futuros ni inciertos, porque se sabe que los votantes del oficialismo recibieron sus bonos por votar por Maduro. El 20 de mayo, la jornada electoral se caracterizó por una marcada abstención y por cientos de denuncias sobre compra de votos, voto asistido y actos de exaltación político por parte de los movimientos simpatizantes del gobierno. Todos estos actos prohibidos por la ley durante el desarrollo de la jornada. Habiendo culminado todo este chanchullo, el candidato Falcón criticó duramente el proceso electoral, reiterando los hechos irregulares y la coacción al electorado por parte de militantes, razón por la cual desacreditó la legitimidad del proceso, aunque fue totalmente ignorado por los organismos encargados. La abstención rondaba el 70% del registro electoral según cifras extraoficiales. El CNE, por su parte, señaló que la participación fue del 46.07, proclamando como ganador, sin sorpresas, a Maduro. Después de enero del 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela, que para el momento era de mayoría opositora, declaraba que Nicolás Maduro usurpaba el cargo de presidente. El diputado Juan Guaidó, opositor al gobierno, en calidad de presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente interino del país. Uy, sí, claro. En vista de esto, el gobierno contraatacó mediante el TSJ, que se adjudicó las competencias de la Asamblea Nacional, proceso que se consideró inconstitucional por parte de las fuerzas políticas mayoritarias de la oposición y desembocó en protestas que se sellaron con la vida de manifestantes que solo deseaban un cambio político. Por supuesto, Maduro dice que los muertos no eran más que gente que provenía de la misma oposición, es decir, se mataban entre sí para culparlos a ellos y los infiltrados que buscaban dañar su pura y blanca imagen. Estás bien pendejo. El gobierno de Maduro reaccionaría a las protestas convocando a la elección de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Tal elección fue rechazada por la oposición venezolana y compartida por diferentes organismos internacionales y países de la región como fraudulenta. Pero Maduro se ha encargado de concentrar el poder de todos los organismos en su tren ejecutivo, donde ellos se pagan y se dan el cambio, y a pesar de las críticas y los señalamientos, no se logró nada contundente frente al gobierno de Maduro. Para nadie es un secreto que la popularidad de Maduro ha ido cayendo con cada año que pasa, menos para Diego Ruzarín. Pues la verdad, yo que he participado de procesos democráticos en muchos países de Latinoamérica, lo que vi en Venezuela me pareció todo muy normal, muy tradicional, muy lejos de cómo lo pinta realmente la propaganda. Se puede mencionar la represión de la libertad de expresión, mala administración y la corrupción que inunda todos los sectores públicos en Venezuela, arrojando un rechazo a la gestión del mandatario de un 75%. Este es uno de los motivos por los que, a fecha de este vídeo, está envuelto en una polémica tan grande, pero ya llegaremos a esto. Al igual que Fidel Castro, Maduro y miembros de su comitiva han dado a conocer en reiteradas oportunidades supuestos intentos de magnicidio. En un periodo de 15 meses, tras las elecciones presidenciales, se denunciaron 13 supuestos actos de magnicidio, siendo el mandatario que ha denunciado más intentos de golpe de Estado en la menor cantidad de tiempo posible. Esto, en mi opinión, con la intención de victimizarse y distraer la atención de la población. ¿Víctima? ¿Víctima?
La oposición de los últimos años ha sido liderada por María Corina Machado, pero como en Cuba, cuando alguien se manifiesta contra el régimen, de una u otra manera buscan sacarlo del juego. Machado fue inhabilitada por su presunta participación en hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno interino de Juan Guaidó, aunque nunca fue parte de esa estructura paralela anexa al Parlamento escogido en el 2015, estructura con la que se desafió la legitimidad de Maduro. María fue precandidata presidencial por el partido político Vente Venezuela en las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria del 2023, pero fue inhabilitada políticamente por 15 años. Resultó ganadora de las primarias con más del 90% de los votos, convirtiéndose en la candidata de la Plataforma Unitaria en las elecciones presidenciales del 2024, así como la líder de la oposición, siendo el mejor resultado para una mujer en una elección de toda la historia venezolana. Y estando impedida a la participación en la elección, apoyó a Edmundo González, quien se convirtió en el candidato de la oposición y que el régimen no logró inhabilitar. Estuvo cerca. Por su parte, Maduro, en su campaña para las elecciones presidenciales pasadas, hizo amenazas públicas de guerra en caso de que la denominada revolución bolivariana fuese derrotada. Maduro alertó de que si fracasaba la revolución bolivariana, que se preparasen para un tiempo de masacre y muerte. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, garanticemos el más grande éxito. Lo que vi en Venezuela me pareció todo muy normal, muy tradicional. En sus acciones de amedrentamiento al pueblo venezolano, dijo que él mismo tomaría las armas para defender la revolución, diciendo, tomaría un fusil para hacer la revolución armada. Hijo de puta, perdón. Sigo. Durante la campaña electoral, que arrancó formalmente el 4 de julio del 2024, Maduro endureció sus críticas hacia Machado y en un reciente evento público se refirió a ella, sin mencionar su nombre, como una vieja decrépita de la ideología del odio y del fascismo. La acusó de querer llenar de odio y violencia al país. Es irónico que en un país donde existe una ley contra la incitación al odio, el presidente no sea llamado a rendir cuenta por tremendo comentario. ¡No tienes poder aquí! Pero bueno, esto también pasa en España. Durante el periodo de actuación del registro electoral, la jornada presentó retrasos importantes para los nuevos votantes y los electores en el exterior. Se solicitaron requisitos muy restrictivos de los aproximadamente 5,5 millones de venezolanos en el extranjero que estarían habilitados para votar. Solo 69.211 electores pudieron inscribirse o actualizar sus datos en embajadas del exterior, votos que no eran para el oficialismo. Pero hay que ser objetivos, la ley de procesos electorales venezolanos siempre ha tenido los requisitos que el gobierno exigía para votar en el extranjero, que cuando revisas se reducían a probar el estatus de legalidad dentro del país donde se planeaba votar. Y es que con la mayoría de venezolanos en el exterior estando de forma ilegal, estaba difícil. Y a quienes estaban legales, el proceso de actualización de datos se les ralentizaba de forma intencional. Durante toda la campaña electoral, el gobierno nacional sancionó y cerró restaurantes, posadas y hoteles que apoyaron y hospedaron al equipo de la candidata María Corina Machado durante su gira de campaña. Darle hasta agua podía meterte en problemas. Todo el país fue testigo de esta persecución por parte del régimen del Bigotes y era bastante evidente el descontento de la población. Llegado el día de las elecciones en Venezuela, el panorama era muy distinto al de otras oportunidades y repito, aparte de los datos y la información que encontré del tema, también hay aquí información proveniente de personas dentro del país con las que tengo altísima confianza. Esto para los que vayan a poner a modo Ruzarín, ¿cómo sabes si no estabas? No, es que madre mía. Más por culo. Los centros de votación estaban abarrotados por personas, pero la gran mayoría de ellas identificadas como opositores, pues en redes sociales se había corrido hasta un código de vestimenta para identificarse, y esta era una franela de color blanco, y esto era lo que se veía en buena parte de los centros de votación. Aparte ocurrieron cosas curiosas. Maduro votó bien temprano en la mañana, según para dar ejemplo, pero la realidad es que no quiso exponerse a ser insultado como muchos otros de sus secuaces a lo largo y ancho del país, que eran increpados por la población molesta. Obviamente en estas elecciones hubo algunas irregularidades, centros de votación que no abrían y otras movidas diversas, hasta máquinas con votos a favor de Maduro sin que nadie hubiese entrado a votar. A pesar de todo se respiraba un aire de esperanza. La votación a favor de la oposición no había sido tan masiva en años. Tras el cierre de las mesas electorales, la oposición denunció que en varios centros de votación se había detenido la totalización de las actas y que los testigos estaban siendo obligados a
retirarse. En su primer boletín, el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador, con un presunto 51.20% de los votos, y Edmundo González recibió un 44.20%, justificando el retraso en anunciar los resultados en un hackeo del sistema desde Macedonia del Norte. Algo anda mal. Según ellos, realizado por la oposición. A pesar del supuesto carácter de irreversibilidad de los resultados anunciados, quedó una brecha de más de 2 millones de votos que no fueron adjudicados a ningún candidato en el primer boletín, y que eran suficientes para cambiar el resultado de las elecciones. La oposición rechazó las cifras, declarando que Edmundo González había ganado con el 70% de los votos, de acuerdo a las actas electorales con las que contaban al momento de dar los resultados. Diversos países, incluyendo Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, Uruguay, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, han mostrado su rechazo a los resultados, calificándolos de fraudulentos y señalando irregularidades. Los únicos que hemos apoyado esta investidura desde puestos oficiales del gobierno hemos sido, para mi puta vergüenza, los españoles, con declaraciones como esta de Yolanda Díaz. En primer lugar, lo primero, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. O de esta otra, de Irene Montero, que ahora es diputada europea. Lamentable. Los resultados han provocado una serie de protestas espontáneas que iniciaron el 29 de julio a nivel nacional en rechazo del fraude electoral. El gobierno exigía que se respetase el resultado, pero estos no contaban con que la oposición presentase un sitio web con copias del 84% de las actas de votación en su poder y donde cualquiera puede consultar los datos. Maravillosa jugada. Si tomásemos los números de la oposición como ciertos, Edmundo González habría resultado ganador con más del 70% de los votos. Obviamente, el gobierno de Maduro asegura que estos documentos son forjados, pero hay vídeos en internet de la noche cuando los jefes de los centros de votación indicaban los resultados obtenidos y casualmente todos coinciden. A fecha de este vídeo, al menos 20 civiles y un militar han perdido la vida en las protestas tras las elecciones y más de 1.200 personas fueron detenidas en todo el país en los días posteriores. Entre los detenidos están testigos de mesa que podrían haber facilitado las copias de las actas para el portal de la oposición, manifestantes y hasta quienes hayan compartido vídeos de las protestas o quienes hayan hecho llamados a salir a la calle, por según ser terroristas. Es decir, en este momento, expresar tu descontento en Venezuela te pone al nivel de ETA o de Bin Laden. Una puta locura. Es tanto así que detuvieron a una familia que estaba estampando esta fotografía en camisetas para la venta, y la detención es obviamente por instigación al odio. That's fucking illegal. La ira de la gente ha sido tal que decenas de estatuas de Chávez y de símbolos asociados con el oficialismo han sido destruidas por manifestantes que reflejan la ira de un pueblo cansado de un régimen que no da pie con bola. Actualmente, el país sigue de cierto modo expectante, las protestas siguen y el llamado a la comunidad internacional a prestar el apoyo a la población sigue latente, pero Nicolás Maduro sigue en el puesto de presidente del país. Está bastante claro que no puede permitirse salir del poder, ya no porque quiera seguir o no, sino porque comprende que su libertad y es posible que hasta su vida dependa de seguir en el poder. Y claro, tampoco es como que no se pueda despachar a un presidente, sino preguntarle a Kennedy. Y sé que más de uno se preguntará: ¿y Q? ¿Por qué Estados Unidos no hace lo que siempre hace? Ya sabes, repartir bombas de libertad y balas de democracia. Pues la verdad es que es una respuesta bastante complicada. Digo, Venezuela tiene lo que a los gobernantes yanquis les agua la boca: petróleo. Pero Venezuela se ha rodeado de los chinos y los rusos, y estos tienen sus intereses puestos en el país. Se necesitaría que todos estén en la misma página, y esto es muy complicado en este juego de tronos de la vida real. Más no imposible. Ya hemos visto potencias repartirse naciones, o mejor dicho, las riquezas de las mismas, sin ningún problema. Sé que a día de hoy muchos pueden ver a Nicolás Maduro como el peor mal después de Chávez, pero recordad, Chávez podría habérsela jugado dejando a Diosdado Cabello, así que colegas venezolanos, podría haber sido peor. ¡Ay, vamos a morir! Sé que mucha gente considera que Maduro es un idiota por el sinnúmero de veces que ha salido en televisión a decir cuántas salvajadas se le pasa por la cabeza. Estamos estudiándolo para instalar, ustedes saben qué es el wifi. Hay que hacer como los delfines y las delfinas. El papá de los pelucones, the father of the pelucons. David me dice: Nicolás Maduro, chúpalo.
off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. Tenemos millones y millones de bolívar. Víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Pero lo cierto es que no es un completo imbécil. Primero, ha ascendido en la escala de poder. Lo que le falta de inteligencia lo compensa rodeándose de personas con menos escrúpulos que él si cabe y que se encargan de armar movidas que luego él impulsa. Asesores cubanos, rusos e incluso tiene su propio Goebbels, Jorge Rodríguez, que se encarga de armar estrategias y manipular a la opinión de la población en su afán de reducir a quienes se oponen al régimen. Las únicas cosas que sostienen al oficialismo en el poder son el hecho de que controla las fuerzas de seguridad, policía, Guardia Nacional y Ejército, pues el mismo Hugo Chávez se encargó de ir incorporando a más y a más militares dentro de las estructuras de gobierno y dichos militares son promotores de corrupción y chanchullos y por supuesto defenderán a quienes les permite hacer sus movidas. Aparte, la independencia de poderes es prácticamente nula en Venezuela. El Estado controla prácticamente todo y cuando digo el Estado quiero decir Maduro, desde los tribunales hasta el poder electoral, lo cual garantiza que puedan cubrir cualquier escenario. Lo más surrealista de todo lo que ocurre en Venezuela es que mientras las personas son agredidas por la policía en las calles y miles son detenidas o desaparecidas por cuerpos represivos como el SEBIN o la DGCIM, tienes a este presidente saliendo en televisión culpando a los medios de comunicación de decir mentiras. A los otros gobiernos que piden transparencia de ser cómplices para sacarlo del poder y hasta ofreciendo darse de hostias con Elon Musk porque este compartió en su cuenta de X la recompensa de $15 millones que ofrece el gobierno de los Estados Unidos por su captura. Elon Musk, vamos a darnos, pero vente para acá, en el poliedro tú y yo. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Irónicamente, se supo que Maduro bloqueó a Elon Musk de X, pero el hombre de Tesla y dueño de la red social se desbloqueó a sí mismo para seguir molestando a Maduro. Es bueno ser rey. ¿Cómo va a terminar la situación en Venezuela? Pues, ¿qué queréis que os diga? Todos, o al menos yo considero que todos, deseamos que se solucione de la mejor manera posible, y quienes tienen más de 20 años en el poder entiendan que simplemente fracasaron. Claro, esto es el deseo, la realidad es que va a seguir aferrándose al poder, llevándose por delante la voluntad del pueblo, la libertad y hasta la vida de los ciudadanos. Por supuesto, cualquier sistema de gobierno puede hacer desmanes en un país, pero es, por lo menos para mí, curioso que los gobiernos de corte socialista son de los que más dolor y sufrimiento causan a su propia sociedad. Vamos a seguir este caso de cerca. Por supuesto, este vídeo queda sujeto a actualizaciones o más volúmenes, y desde aquí me gustaría enviar toda la fuerza posible a nuestros hermanos venezolanos y los mejores deseos para que consigáis recuperar vuestro país y mejorar vuestra situación. Un abrazo muy grande y gracias por estar ahí.